Bien. Dios les bendiga, hermanos. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el texto que estamos continuamente estudiando cada domingo en la segunda carta a los Corintios, y estamos en el capítulo 5. Y es interesante porque esta es una carta básicamente diseñada para defender la integridad del apóstol. Lo escribe con ese propósito. Recuerden que las iglesias de Corinto para ese entonces estaba en caos, esta iglesia, porque estaban desgarrados por una serie de iniquidades ya enumeradas en la primera carta a los Corintios. Y las cosas se agravan ahora porque se han sometido a las insinuaciones malvadas de falsos maestros hablando mal de Pablo, a quien lo han desacreditado para poder reemplazarlo y enseñar errores y las doctrinas de demonios. Y algunos ya habían creído esto, así que la iglesia estaba en grave peligro de desertar del verdadero maestro hacia los falsos maestros. Y en consecuencia iba a desertar de la verdad para ponerse la mentira. Y Pablo estaba profundamente preocupado de que ellos no fueran atrapados por las mentiras satánicas, sino de que fueran preservados por la verdad y para la gloria del Señor. Y para lograr eso, tenía que defender su integridad para poder tener un ministerio continuo con ellos. ¿Sí? Era imperativo entonces que los corintios confíen en Pablo, que tuviesen confianza en él para que él pudiera continuar ministrándolos, porque después de todo, él era el canal de revelación divina para ellos, como lo era para el resto de las iglesias en ese entonces. Recuerde que Pablo revelaba directamente lo que Dios le decía. No había escritura. Si prescindían del apóstol Pablo, no había verdad que ellos escucharan. El apóstol era la fuente de revelación, era por medio de él que Dios hablaba. Y para que veamos lo que realmente trata esta carta, él, en esta segunda carta a los Corintios, él abre su corazón y les dice: ustedes pueden ver totalmente mi corazón y no puede haber engaño ahí. No podrían ver ningún tipo de engaño ahí. La verdad es que lo único que pueden encontrar es integridad en mi vida. Y él comienza apelando a la corte terrenal más alta que cualquier hombre pudiese apelar, a la conciencia. Eso es lo más alto que podemos apelar aquí en la tierra. Mira el capítulo 1 y el versículo 12. Capítulo 1 y el verso 12. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Es la conciencia de él, dice, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hermanos corintios, mi conciencia está tranquila, les dice Pablo. He funcionado con integridad, con sinceridad piadosa, con santidad en la gracia de Dios ante ustedes y ante el mundo. Mi conciencia es testigo de esto. Miren el capítulo 2 y el versículo 17. Capítulo 2 y el verso 17. Estamos en la segunda carta a los Corintios. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No es como le acusaban a él de que era un estafador, de que era un fraude, que era un falso maestro, que engañaba usando la palabra de Dios para sus propias ganancias. No, fíjate lo que sigue diciendo el verso 17. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Está hablando de su integridad. Está defendiendo su integridad en el aspecto de la predicación, lo que él hablaba. Mira, avanza el capítulo 3 y el versículo 5. Aquí está, 2 Corintios 3, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Nuevamente está hablando de su integridad. Nunca era un hombre alabancioso que creía en sus propias condiciones. Su competencia venía del Señor. Mira el capítulo 4 y el versículo 2. Capítulo 4 y el verso 2. Dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nuevamente defiende su integridad. Yo no soy engañoso, no soy corrupto, no estoy adulterando la verdad de Dios, y está defendiendo su integridad. Mira, capítulo 5 y el versículo 9. Capítulo 5 y el verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. He conducido mi vida en todo momento porque sé que me voy a presentar delante de Dios. Voy a dar cuenta delante de Dios. Así es como yo me he movido delante de ustedes. Mira el capítulo 6 y el versículo 3. Capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No quiere ofender a nadie en ningún momento, porque eso va a desacreditar el ministerio del apóstol. Mira el capítulo 7 y el versículo 2. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Por qué? ¿Por qué se defiende todo esto? Porque de eso le acusaban. Pero una vez más vemos que él defiende su integridad, niega todas esas acusaciones. Él está comprometido con lo que es honorable. Y si miras el capítulo 10 y el versículo 7, capítulo 10 y el verso 7, dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque los falsos maestros decían que Pablo ni siquiera pertenecía a Cristo. Tiene que defenderse de una acusación tan básica. Soy de Cristo, está diciendo. Y luego el capítulo 11 y el verso 5, que eso llegaremos, quién sabe en qué mes, dice: pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Está defendiendo una vez más su derecho a hablar con autoridad. Es decir, yo también soy apóstol. Y el verso 30, en el capítulo 11, dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Vaya, en su debilidad, entendemos, él encontró la fortaleza de Dios. Bien, lo que estos énfasis y toda esta carta nos dicen es que Él es el siervo de Dios, Él es el predicador, el ministro. Y mira, cualquier cristiano, porque todos los cristianos tenemos ministerios. El Espíritu Santo en nuestra conversión nos ha dado un don, y ese don es el ministerio por el cual nosotros debemos servirle al Señor. Así que cualquiera, sea un ministro, sea un cristiano, porque todos tenemos ministerios, cuando estamos bajo la amenaza de que el ministerio sea destruido por mentiras, bueno, tiene derecho a defender su integridad. Y es cierto que una defensa tan fuerte como 13 capítulos del apóstol Pablo, 13 capítulos de defensa, podría hacer pensar a muchos que Pablo es un hombre egoísta. Míralo, este egoísta. ¿Cómo habla de él tanto de sí mismo? Qué orgulloso que es, qué codicioso. Solo quiere poder porque habla solo de él. Se podría pensar así. Y es por eso que en este capítulo 5, versículos del 11 al 15, que es el pasaje que nos encontramos estudiando algunas semanas atrás, aquí él va a presentar sus verdaderos motivos, los verdaderos motivos. Y comenzamos en el versículo 11, que nos dice que es tan importante que él se defienda. Es importante que yo me defienda. Y en esa pequeña frase, recuerdan que es la clave de todo este pasaje, que dice en el verso 11: persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. Está persuadiendo a los hombres sobre su integridad. No está persuadiendo del Evangelio. Aquí, en el contexto, aquí en 2 Corintios 5, del 11 al 15, está persuadiendo a los hombres, a todos, de su integridad. Literalmente, persuadir significa buscar el favor de. Deseamos que los hombres nos miren favorablemente, dice. Deseo que nos miren favorablemente. ¿Por qué? Para beneficio personal mío, dice Pablo, para nada. Para nada.
es para que el ministerio pueda sostenerse. El ministerio que yo tengo con ellos debe seguir. Necesitamos que haya credibilidad, que es la base de la autoridad y de la influencia de cualquier persona. Un padre puede perder la autoridad si pierde esa credibilidad. Entonces él tiene que defender su integridad por todas las razones correctas y por todos los motivos correctos. Por eso dice, persuadimos a los hombres, ¿de qué? De la integridad de Pablo. Y vimos ya el primer motivo, que es la reverencia por el Señor. Ese es el primer motivo. En el versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor. Y ahí está la palabra. Este es el primer motivo por el cual él defiende su integridad, por la reverencia al Señor. Dice, persuadimos a los hombres. Ya saben qué significa reverencia, es reverenciamos a Dios, adoramos a Dios. Es porque lo adoro a Dios, adoramos a Dios y no queremos hacer nada que trajera oprobio a su nombre. Y si la gente va a pensar de que yo estoy mintiendo, entonces la gente no va a adorar y reverenciar a Dios. Y es por eso un motivo, el primer motivo que presenta para defender su integridad. Ya lo hemos estudiado las semanas anteriores. El segundo motivo, en el versículo 12, está la preocupación por la iglesia. Está preocupado por la iglesia. No está preocupado por sí mismo, para nada. Para nada. No es el ego lo que le ha molestado. Es la preocupación de la iglesia. Mira el verso 12 lo que dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Así que estos falsos maestros habían entrado a la congregación, se enorgullecían ellos de la apariencia externa, y ellos no tenían corazones transformados, porque eran falsos maestros, son cristianos falsos, no son creyentes. Y comenzaron a destrozar la iglesia. Eran como los lobos rapaces que habla Hechos capítulo 20. Y traen a la iglesia, ¿qué cosa? División, discordia, desunión. Y Pablo está diciendo, no estamos escribiendo con el propósito final de elogiarnos a nosotros mismos, sino de amarlos. ¿Cómo los amaba a ellos? Dándoles la oportunidad de que ustedes mismos, corintios, ustedes nos defiendan por el bien de la unidad de la iglesia. No lo hagas por mí, haz por el bien de la iglesia, hazlo por la verdad. Así es como debes defender. Así que Pablo no va a gastar palabras de defensa para los enemigos, porque el enemigo lo que hace es, esas defensas lo coge y lo cambia, lo tergiversa, porque así es un enemigo. Él dice, ustedes, corintios, les damos la oportunidad de que se gloríen de nosotros. Ustedes presenten la defensa. Lo conocían mucho el apóstol Pablo, no necesitaba demostrarles ni decirles, acuérdate, año y medio había estado con ellos, noche y día. Los había discipulado, les había predicado, habían crecido espiritualmente a él teniéndolo a él como maestro. Suficiente tiempo para ellos. Y eso era lo que le preocupaba al apóstol Pablo. Si ves, la iglesia necesita rechazar las falsificaciones y seguir a Pablo por el bien de la unidad de la iglesia, del crecimiento de la iglesia y del testimonio de la iglesia hacia el mundo. Y el tercer motivo, que eso lo vimos la semana anterior, el tercer motivo para defender su integridad es por la verdad, una devoción por la verdad, un amor por la verdad. Eso hace que él defienda su integridad. Lo habían acusado de ser un hombre muy apasionado. Este hombre es un celoso, es demasiado. Mira el verso 13 lo que dice, porque si estamos locos, es para Dios. Así lo calificaban a él. Está loco, es un hombre apasionado en demasía. Y él dice, oye, si yo soy un loco, si yo parezco un loco, si tú me ves como un fanático, es porque estamos hablando la verdad de Dios, la palabra que es eterna. Esa es la verdad. Por la verdad somos así, tenemos una devoción. Hay una pasión por la verdad, hay un celo por la verdad. Y por eso me puedes considerar así, porque si estamos locos es para Dios, se trata de la verdad de Dios. Y mira lo que sigue diciendo, y si estamos cuerdos es para vosotros. Es decir, si parecemos tranquilos porque estamos
tratando de ser pacientes con ustedes, para que ustedes aprendan, ¿no?, con toda propiedad. Pero la verdad, esta verdad fue lo que lo obligó al apóstol Pablo, por un lado, a ser apasionado. Tal vez cuando se paraba en el púlpito era un león predicando la palabra de Dios, pero por otro lado, él era paciente también y tierno, como una madre que está lactando a su hijo, mientras le nutren la comprensión de la verdad que tanto le apasiona al apóstol. Así que él defiende su integridad por reverencia al Señor, por la preocupación a la iglesia y por la devoción a la verdad. Y hoy vamos a ver el cuarto motivo por cual defiende su integridad en el versículo 14, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sabes qué es esto? Gratitud al Salvador. Él defiende su integridad porque hay una gratitud tremenda al Salvador. Y ahí está el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es como que nos controla o nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sabes que la esencia de la defensa del apóstol Pablo en el flujo de su pensamiento que va hilvanando en estos capítulos es que en verdad él está constreñido, dice, él está constreñido, está presionado, está impulsado, motivado a defenderse por el amor de Cristo. Por eso se defiende, por el amor de Cristo. Y esta es la gratitud al Salvador. Es importante para él que si Cristo lo ama tanto, nunca entonces debe ser Cristo puesto en una posición en la que no pueda ofrecer a Cristo el ministerio completo por gratitud. Él dice, no, o sea, el ministerio completo, mi vida entera, completa, sirviéndole en gratitud al Señor, porque Él me ha amado tanto. Así que voy a defender en mi ministerio para que esta plenitud y esta riqueza puedan ser ofrecidas como un acto de gratitud a quien tanto me ha amado, que es Cristo. Y por eso cuando dice en el verso 14, porque el amor de Cristo, cuando dice el amor de Cristo, no está hablando de su amor por Cristo, no está hablando de su amor por Cristo, sino del amor de Cristo por Él. Está hablando del amor de Cristo por Él. Y eso el contexto lo demuestra por lo que sigue la siguiente frase. Mira que sigue, pensando esto, que si uno murió por todos. Uno murió por todos, ese es Cristo. Así que está hablando del amor de Cristo hacia Él. Este es el amor de Cristo manifestado en su muerte. Ese es el amor que lo abruma al apóstol Pablo. La verdad es que me abruma. Pablo no está abrumado por su propio amor por Cristo, que él tenía amor por Cristo, claro que sí, pero ese solamente es un reflejo de que Cristo lo ha amado primero. Así que él no está diciendo, estoy impulsado por mi propio amor por Él. No está diciendo eso, ¿sí? Él está diciendo, soy impulsado a la gratitud por su amor por mí, que ha sido tan magnánimo el amor de Él. ¿Por qué? Porque murió por mí, dice. Murió por mí. Eso lo impactaba sobremanera, lo abrumaba, lo impulsaba, lo empujaba a tener una vida de gratitud hacia el Señor. Es el amor de Cristo por Él, por Él. De eso está hablando aquí. Este es el tema del apóstol Pablo. Y él escribe sobre el amor de Cristo en varias ocasiones en sus escritos. Por ejemplo, si vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice que el amor de Cristo es un amor inquebrantable. Bueno, todos conocemos, tal vez no vamos a leer el texto porque no sabemos, creo, de memoria, pero él habla en Romanos 8 allí que el amor de Cristo es un amor que no se puede quebrar, es inquebrantable. El amor de Cristo hacia nosotros, no el de nosotros hacia Cristo, el de Cristo hacia nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada?
nada puede separarnos. A veces es una pregunta retórica, pero sigue diciendo esto: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni los poderes de la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya, qué amor tan inquebrantable. Al apóstol Pablo le encanta hablar sobre el hecho de que es un amor que no se puede quebrar, el amor de Cristo hacia él o hacia un cristiano. Así que él dice: Cristo tiene un amor por mí que es inseparable, es algo inquebrantable, algo que no se puede violar, es algo permanente, es algo eterno, nunca se va a terminar. Y en las palabras de Pablo mismo en Gálatas 2:20, que es un texto que también lo sabemos de memoria, cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, me amó, ahí está, el cual Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el amor de Cristo hacia mí, dice el apóstol Pablo. Y este amor fue algo voluntario, fue un amor voluntario de Jesucristo. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo? Nadie me quita la vida, nadie quita mi vida, yo la pongo por mí mismo, yo pongo mi vida por mí mismo. Él decidió, nadie lo obligó a Cristo, Él tomó su vida y la puso por sí mismo. Así que está diciendo que el Señor Jesús entregó su vida por Él. Nadie lo llevó obligado, lo cautivó. Él mismo se entregó. Y a Pablo le sobrecogió que el Señor lo amara con un amor que nunca podría ser cortado y que nunca podría ser cambiado. Este tipo de amor, él lo vio tan claramente en la dimensión como el Señor le mostraba, que lo abrumó porque conocía su propia debilidad y conocía su propia pecaminosidad. Así es como debemos ver siempre esto, porque si no nos volvemos orgullosos, egoístas, ¿no? Él lo vio en eso: si soy un hombre terriblemente pecador y veo el amor de Él, estoy abrumado sobremanera. Que Cristo eligiera voluntariamente amarlo y voluntariamente Él diera su vida por Él, era abrumador para el apóstol Pablo, ¿no? Es algo que no va más allá. Y solo para darles unas muestras más sobre el amor de Cristo, vamos a Efesios 3:19. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, y fíjate lo que dice sobre el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Te lleva a un nivel más allá, que es toda la plenitud de Dios, pero ¿depende de qué? De que este amor de Cristo excede a todo conocimiento. ¿Ves? Es un amor incomprensible. Es que no lo podemos entender. Y Pablo así lo veía, con una grandeza del amor de Dios, que no lo podía entender porque excede a todo conocimiento. Es que podría querer explicar cómo funciona esto y no hay manera. Como tú no darías tu hijo para salvar a un violador de 100 personas, no lo harías. Es una locura, no lo entenderías. Pero este es el amor de Dios y de Cristo. ¿Ves? Él da su vida por fichas como nosotros. Él hace eso. Así lo vio el apóstol Pablo. Es un amor incomprensible, es un amor inquebrantable, es un amor voluntario. Él decidió, él mismo decidió. Así que es una decisión del mismo Señor Jesucristo, quien eligió entregarse a sí mismo por Pablo. Y eso fue lo que lo abrumó al apóstol. Era esa inmensa realidad que el Señor Jesucristo lo amaba con un amor eterno e inseparable. Y por ese amor, Cristo entregó voluntariamente su vida en nombre de Pablo. Un amor que se expresa de una manera que supera la comprensión.
Regresamos a nuestro texto. Estamos en la segunda carta a los Corintios, 5:14, y sigue diciendo el texto, porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra es como nos controla. ¿Qué pasa con esta palabra que nos constriñe? Significa una presión que causa acción. Es algo que te está presionando para que ejecutes algo, para que algo hagas por medio de esa presión que se te está dando. Y eso puede significar restringir, gobernar, controlar, pero simplemente está diciendo, estoy presionado por este amor que Cristo tiene por mí. Estoy presionado por el amor que Cristo tiene por mí. Y por gratitud, por ese amor, quiero devolverle todo lo que tengo por ofrecerle, para ofrecerle mi vida y mi ministerio como un acto de adoración a Él. Porque no puedo retenerlo. Es que no puedo. Es que el amor de Él hacia mí me empuja a hacer eso. Me empuja a hacer eso. Y Pablo dice, si ustedes me desacreditan y mi ministerio se pierde en medio de ustedes, entonces no puedo expresar mi gratitud de que me veo obligado a expresar por este inmenso amor. No podría hacer eso. Y yo no quisiera vivir si no puedo vivir para Cristo. Así que él está defendiendo su integridad porque está obligado a sostener su ministerio. Porque su ministerio es la forma en que puede expresar esa gratitud por este amor con el que Cristo lo ha amado. Un amor tan grande de que él mismo entregó su vida por Pablo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Así que toda su vida fue un acto de gratitud. Mientras él escribe sus cartas, periódicamente usted ve que el apóstol Pablo estalla en ciertas doxologías. Es como que se eleva a los cielos, se alaba a los cielos y hace doxologías allí por algunas cosas. Es como que él se está inspirando en ese momento y habla y alaba así al Señor, lleno de toda gratitud por ese asombroso amor. Su vida entonces estaba presionada por la poderosa gratitud que sentía por el amor del Señor por él. ¿Es eso lo que tú y yo sentimos? ¿Es eso lo que tú y yo sentimos? ¿O acaso es un orgullo? Cristo murió por mí. Soy sobrado. Me ha perdonado mis pecados. ¡Qué bien! Claro, pues me tenía que perdonar a mí y no al otro. Qué equivocado, ¿no? Porque eso no es de un cristiano. Un verdadero cristiano, como Pablo, está abocado a una expresión de gratitud. Es decir, ese amor de Cristo lo abruma, lo humilla, no lo enorgullece. Nunca lo toma por ese lado, ¿sí ves? A él lo humilla al punto de que está abrumado. Y entonces tiene que revertirse en una vida de servicio al Señor. Tengo este ministerio y no lo puedo perder. Si ustedes me desacreditan estos falsos maestros, si ustedes les creen, entonces yo no puedo mostrar mi gratitud a Dios. No puedo hacer eso, dice. No puedo hacer eso. Y por eso yo tengo que defender el ministerio, por esta gratitud al Salvador. Y él luego explica por qué este amor que Cristo tiene por él lo presiona a defender su integridad. En la siguiente frase, regresando al versículo 14, dice, pensando esto. ¿Qué quiere decir? He llegado a una conclusión, he llegado a una convicción en mi vida. He pasado por un proceso que ha producido una confianza en mí. ¿Qué es? ¿Qué es esta conclusión? ¿Qué es esta confianza que tú tienes? Y él dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es una tremenda frase esta, ¿no? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vaya, es una frase muy corta en verdad, pero qué profundidad hay aquí. Tal vez puedes mirarlo y pasar así una revista tan rápida y piensas, ya le cogí.
Tal vez usted está pensando, ya le cogí lo que significa esto. Sí, debe ser así. Pero esta frase, que si uno murió por todos, vamos a coger, hay dos ideas aquí. Primero, que si uno murió por todos, y la otra idea es luego todos murieron, como una consecuencia de lo primero. Entonces, cojamos la primera frase, que si uno murió por todos. En la economía del Antiguo Testamento de los judíos, muchos, miles, decenas de miles, cientos de miles de animales fueron sacrificados para que una persona, no, para un individuo, para una sola persona, porque eso debía justificarle a la persona. De modo que en el Antiguo Testamento tenías que muchos animales morían por una persona. Si tú contabilizabas en el año cuántos sacrificios habías hecho por tus pecados, pues eran montones, ¿sí? Pero ahora, en Cristo tienes uno muriendo por todos. Eso lo entendemos. Cristo, uno, que es uno muriendo por todos. Este es un concepto totalmente diferente al Antiguo Testamento, porque la sangre de los toros y los machos cabríos que ofrecían por sus pecados no puede quitar en verdad el pecado. Pero Jesucristo, dice el autor de la carta a los Hebreos, por una sola ofrenda, es decir, de su vida, ha perfeccionado para siempre a los que son santificados, por una sola ofrenda. Así que el único sacrificio de Jesucristo, ¿sí? En un solo sacrificio, uno solo, porque Cristo no tiene que ir otra vez a morir y a morir cada vez que pecamos. Por un solo sacrificio logró la muerte para todos. En contraste con muchos animales que mueren por uno. Muchísimos mueren solo por uno. Ya no es necesario repetir los sacrificios diarios por la nación, por la familia o por cierto individuo, porque uno murió por todos. Uno murió por todos. Pero ¿qué significa esto de que Cristo, siendo uno, murió por todos? ¿Qué significa esto de por todos? Por todos. Aquí hay una palabra griega, hiperpantón. Hiper significa, es una preposición que significa en lugar de, y pantón significa todo. Así que la Reina Valera lo ha puesto así, ¿no? Ahora, podría significar esto en nombre de o en beneficio de, pero la forma más sencilla de definirlo, y vemos que los teólogos así lo definen, es en lugar de todos. En lugar de todos, ¿sí? Es decir, que uno, Cristo, que ese es Cristo, murió, dice, en lugar de todos. Tomamos prestadas las palabras del mismo apóstol Pablo en Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió. Y esta es la gran verdad de los teólogos que han llamado la doctrina de la sustitución. Esta es la gran doctrina de la sustitución. ¿Sí ves? Uno que es Cristo murió en lugar de todos. En lugar de todos. Este es un término teológico, sustitución. No lo dice la Escritura, pero los teólogos lo han puesto muy bien porque eso es lo que significa. Es en lugar de, está sustituyendo. Y esto tiene un significado inmenso porque Cristo mostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Es decir, murió en nuestro lugar. Murió por nosotros, en nuestro lugar, en lugar de nosotros. Eso es sustitución. Jesucristo no murió, qué mártir que fue, ¿no? En ciertas películas así lo muestran como un mártir para mostrarnos lo tan noble que fue Jesucristo al morir por una causa. Por eso no murió Cristo. Él no murió por demostrarnos un alto nivel de ética, para nada, ¿no? Para nada. Ni mostrarse como un hombre tremendamente devoto a Dios y que dependía de Dios en todo, que daría su vida por aquello a lo que estaba dedicado. No, Él no murió por eso. Cristo murió como sustituto. Debemos entenderlo. Cristo murió como sustituto. Como sustituto, murió en nuestro lugar, es decir, Él soportó un castigo que debería haber sido nuestro.
Esa es la sustitución. Esa es la esencia de la teología cristiana de la salvación, que Cristo murió como sustituto. Y eso es lo que enseñan todas las Escrituras. Y el pasaje clásico del Antiguo Testamento que nos muestra esto y que nos presenta esto, lo vemos en Isaías capítulo 53, que fue nuestra lectura. ¿Recuerdan? Vamos allá a Isaías capítulo 53. Ahí predice que el Mesías va a venir y cuando Él vendrá, Él va a morir. Habla de su muerte, ¿sí? Y quiero que noten cómo la sustitución es el tema en este capítulo. Todo el tema en este Isaías 53 habla de la sustitución. Mira Isaías 53:3. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí describe que Cristo sufrió horrores en su muerte y el rechazo, ¿no?, que tuvo, pero inmediatamente nos sentimos empujados a esta idea de sustitución, aquí en el versículo 4, y aquí está la idea de sustitución. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ¿sí ves? Sufrió, ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Está tomando el lugar, ¿sí ves? Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue, ¿sobre quién? Sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira al final del versículo 6, al final del verso 6, en Isaías 53 dice: mas Jehová cargó en Él, dice, el pecado de todos nosotros. Sustitución. Y mira el versículo 11, al final, a la mitad del verso 11, y llevará las iniquidades de ellos, llevará las iniquidades de ellos. Sustitución, verso 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo el tema de Isaías 53 se basa en el concepto del que el Mesías vendría y moriría por nosotros, en nuestro lugar, como un sustituto, tomando nuestro lugar. Nosotros debíamos morir, pero ¿qué? ¿Cómo lo presenta aquí? Que Él muere por nosotros. Nosotros deberíamos haber pagado el precio por el pecado, pero Él muere en nuestro lugar. Esa es la verdad que está hablando aquí el apóstol Pablo. Esa es la teología cristiana. Eso es lo que la iglesia siempre ha proclamado: la muerte sustitutiva de Jesucristo. Porque la ira de Dios requería la muerte para el pecador. Dios es santo y su ira emana allí que debe haber justicia, que debe morir el pecador, y Jesús tomó esa ira. Él recibió esta ira del Padre y murió en nuestro lugar. Es el Padre quien lo mata, es la ira de Dios. Su santidad emana justicia, y la ira de Dios viene sobre el pecador, pero toma el lugar de nosotros su Hijo Jesucristo, y satisfizo la justicia de Dios. Satisfizo la justicia de Dios. Y es por eso que podemos decir que Él es la propiciación. Él pudo satisfacer al Padre, ¿sí ves? En esa ira, con un sacrificio perfecto, tomando nuestro lugar. Jesús mismo incluso habla de su aspecto sustitutivo de su muerte. Si vamos a Juan 6:51. Juan 6:51. Mira lo que dice. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Voy a morir, dice, ¿sí ves? Para traer vida al mundo. Sustitución. El mismo Señor Jesucristo enseña eso. Fue por beneficio de, ¿ves? Él murió por todos, dice allí, el mundo. Lo mismo que señala Isaías 53. Lo vemos en los evangelios, y hay muchos otros textos que podríamos ver en los evangelios de la sustitución. Pero cuando llegamos aquí a las epístolas, esta idea de sustitución que está profetizada en el Antiguo Testamento y está explicada en los evangelios, es entonces como
de alguna manera formalizada aquí en las epístolas, formalizada en las epístolas. Solo para que veamos unos, Romanos 5:6. Romanos capítulo 5 y el verso 6 dice, estando aún desamparados, y ahí está, Cristo murió a su debido tiempo, ¿por quién? Por los impíos. ¿Sí? Este es un texto que habla de la sustitución. Mira el versículo 8, ahí mismo, Romanos 5:8. Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Ha tomado nuestro lugar. Es sustituto. Mira el verso 10. Romanos 5:10. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por la muerte de su Hijo. Él tomó nuestro lugar y nos reconcilió con el Padre. Vaya, Él satisfació la ira de Dios abriendo el camino de la reconciliación para que los pecadores vengan a Dios. Esa fue la obra de Cristo. El apóstol Pedro también dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. La sustitución. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nuevamente la sustitución. Y así vemos que la Escritura, entonces, indica este aspecto sustitutivo de la muerte de Cristo. Ahora, la única manera en que la muerte de Cristo podría beneficiar al pecador era por sustitución. No había otra manera. No había otra manera. No había otra manera en que Cristo pueda beneficiarnos de su vida si no era sustituyéndonos. Si Cristo no murió en nuestro lugar, entonces nosotros tenemos que morir en nuestros pecados. Y eso significa muerte eterna para todos nosotros. Por lo tanto, la muerte de Cristo no tiene sentido aparte de esta definición de sustitución. ¿Ves? No tiene ningún sentido si no entendemos esto, si no hay esto. Él muere en nuestro lugar. Y eso es lo que creímos. Y eso es lo que predicamos. Así que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo 14, estoy literalmente, dice, presionado, estoy impulsado, estoy obligado por este amor de Cristo que tiene por mí, que he comenzado a pensar y tengo una convicción establecida de que uno murió por todos. Uno murió por todos. Dice, Él murió por mí. Yo, Pablo, un blasfemo, injuriador, asesino, perseguidor, fariseo, egoísta, religioso, legalista a lo más extremo, era el peor de todos, el primero de los pecadores. Pero ese uno, ese Cristo murió por todos, y en ese todos estaba yo incluido, dice. Yo, Pablo, incluido en ese todos. ¿Quiénes son todos entonces? Y alguien podrá pensar inmediatamente, Él murió por el mundo. Él murió por el mundo, pensarán, ¿no? Tal vez muchos aquí en esta sala dirán, claro, Él murió por todo el mundo. El todos, si significa el mundo, todas las personas que han vivido, ¿no? Si Él murió por todo el mundo, quiere decir que Él murió por toditas las personas que han vivido. Y en realidad hay un elemento ilimitado a través de la muerte de Cristo. Hay un elemento que es ilimitado en verdad. Pero cuando está diciendo que uno murió por todos aquí, si la oración terminara hasta allí, podríamos concluir que se estaba refiriendo en un sentido general. Sí, murió por toditas las personas del mundo. Lo entenderíamos así, pero no termina allí la oración. No termina allí la oración. Si terminara allí, pensaríamos que el beneficio de su muerte es para todito el mundo, pero no termina allí la oración. Hay una segunda frase, y nos vamos a la segunda frase del texto en este versículo 14, y por eso sabemos que no es aplicable a todo el mundo, ¿ves? No es aplicable a todo el mundo. Dice, luego todos murieron. Luego dice, todos murieron. Si seguimos esta lógica, concluimos, dice, todo por lo que murió es todo lo que murió. ¿Lo entendió? No lo entendió.
todo por lo que murió, es decir, por todos los que murió Cristo, todo por lo que murió es todo lo que murió. Es todo lo que murió. ¿No es tan difícil? Todo por lo que murió son todos los que murieron. Todo por lo que murió Cristo son todos los que murieron. Pablo no está diciendo que el mundo entero está muerto en delitos y pecados. Algunos dicen, no, es muertos en delitos y pecados y Cristo murió por todos ellos. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. Eso está diciendo. Uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. Pero no está hablando de una condición, en este caso del pecado. No está hablando de un estado, del estado espiritual. Está hablando de un evento. De un evento. ¿Sí? De un evento. Él está diciendo que Él murió por todos los que murieron cuando Él murió. Todos por los que Cristo murió son todos los que murieron. Lo que Pablo quiere decir con eso es que murió por todos los que murieron en Él. Si lo entendemos un poco más. Cristo murió por todos los que murieron en Él. Los que murieron en Él son todos los por los que Cristo murió. Y debemos entenderlo así y de ninguna otra manera, ¿sí? Porque sería exegéticamente imposible o insostenible de que Él murió absolutamente por todas las personas. ¿Quiénes son todos entonces? Son todos los que murieron en Él. Son todos los que murieron en Él. Eso es exactamente lo que dice. Pero esta muerte, no estés pensando en la muerte física, sino no pienses en la muerte física. Y no puede tratarse de toda la raza humana, porque toda la raza humana no murió en Cristo. La raza humana no ha muerto en Cristo. Si toda la raza humana murió en Cristo, entonces toda la raza humana sería ¿qué? Salva. Toda la raza humana sería salva. Así que no podemos tener toda la raza humana muriendo en Cristo, o toda la raza humana sería salva. Aquí se está volviendo muy específico el apóstol Pablo, si ves, murió por todos los que murieron en Él. De eso está hablando. Murió por todos los que murieron en Él. Y entonces Pablo está diciendo, estoy abrumado de que Cristo me amó tanto que el único Cristo murió por todos y yo fui parte de todos los que murieron en Él. Yo fui uno de esos, de los que murieron en Él. Y lo que es abrumador entonces para Pablo es que mientras todavía él era un pecador, Cristo estaba cargando sus pecados en la cruz. Y eso es lo que le sorprende al apóstol. No está diciendo que Cristo proporcionó una posible salvación y que entonces fui yo lo suficientemente inteligente como para sacar provecho y entonces yo puse la fe en Cristo, Él lanzó así a la salvación y yo la cogí porque fui sabio y entonces parte del crédito de la salvación es mía. No dice eso el apóstol Pablo, para nada. Lo que él está diciendo es que él está absolutamente convencido de que mientras yo todavía era un pecador, Él murió. Y cuando murió, estaba muriendo por mis pecados. Romanos 6 habla que el creyente, y esta es la muerte que habla ahí, que todos murieron, porque en Romanos 6 el creyente se une a Cristo en su muerte y resurrección, ¿ves? Ese es un evento, de ese evento está hablando en la muerte. Cuando murió Cristo en la cruz, también estaban muriendo todos los cristianos que iba a salvar el Señor, a todos los hombres que iba a salvar, y estaban muriendo junto con Él. Y recuerden que esta verdad también es que resucitó también junto con Él. De esa muerte, de ese evento está hablando el apóstol Pablo. Cuando vienes a Jesucristo, Dios te acepta porque te arrepientes, porque crees en Él, en Jesucristo. Y eso es lo que se requiere para ser salvo. Pero hay algo que se requiere antes de eso, y es que haya sucedido una expiación suficiente por tus pecados, y Cristo murió como tu sustituto, y Él llevó tus pecados en la cruz, por lo tanto, moriste con Él allí. Moriste con Él allí. ¿Ves? De esa muerte está hablando, de ese evento está hablando el apóstol Pablo.
es un aspecto más bien limitante de la muerte de Cristo. No es un aspecto ilimitado de la muerte de Cristo. Necesariamente limita la aplicación de la expiación. Está limitando por quienes murió Cristo. No ha muerto por todo el mundo, no ha muerto por todo el mundo. La expiación solo puede ser una sustitución real para aquellos que murieron en Cristo, para los que mueren en Cristo. Escuche, la expiación solo puede ser una sustitución real para aquellos que murieron en Cristo, sobre la base de estas declaraciones en este versículo. Así que el todo es todo lo que murió en Cristo, todo aquel para quien Cristo fue el sustituto. Ese es el sentido de la expiación, que es limitado. Cristo es el Salvador de todo el mundo. ¿En qué aspecto puede ser Cristo el Salvador de todo el mundo? Bueno, su obra es abundantemente suficiente para asegurar la salvación de todos los que ponen su fe en Él. Por tanto, hay un sentido amplio en este aspecto, amplio en el que todos los pecadores son llamados al arrepentimiento y todos los pecadores pueden ser considerados también culpables si se niegan a arrepentirse. Eso es algo ilimitado. En ese sentido puede ser ilimitado la muerte de Cristo. Pero la expiación tiene sus aspectos también ilimitados en el sentido de que la raza humana se beneficia de la expiación de maneras ilimitadas a través de la liberación temporal. Él es el Salvador de todos los hombres en el sentido temporal, es decir, no los destruye a todos de manera inmediata después de su pecado. Y en ese sentido, Él es un Salvador todavía, porque ves la providencia de Dios, ves el cuidado de Dios, aún el vil impío, el pecador, ve la misericordia de Dios. En un sentido muy general es así, es ilimitado. Él deja caer la lluvia para buenos y para malos, para justos e injustos, y no acciona inmediatamente el juicio. Eso se llama bondad divina, y en ese sentido es ilimitado, es para todo el mundo. Y luego vemos las invitaciones del Evangelio dadas a cada hombre, y cada hombre culpable es culpable por el rechazo de esa invitación. Y la culpabilidad, el castigo será eternamente porque no ha creído. Todo eso es un aspecto ilimitado de la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando hablamos de sustitución, ahora estamos hablando del aspecto limitado de la misma. Siempre que hablamos de sustitución, es que Él tomó el lugar de, y no ha tomado el lugar de todo el mundo. Se limita solamente a aquellos que murieron en Cristo. En ese acto, cuando Cristo murió en la cruz, allí estaban muriendo y resucitando también el creyente. ¿Quiénes son los que murieron en Cristo? Mira, acompáñame, Romanos, capítulo 3, el versículo 4. ¿Necesita usted saber esto? Es importante que sepa usted esto. Romanos 3:24. Romanos 3:24. ¿Quiénes son los que murieron en Cristo? Mira, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, justificados gratuitamente por su gracia. Mira el verso 25. A quien, dice, Dios puso como propiciación. Ahí está. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios lo mostró públicamente como una propiciación, como una satisfacción, como apaciguando la ira de Dios. Él mostró a Cristo como eso. Ahora mira el verso 26. Mira el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es ¿de qué? De la fe de Jesús. ¿Quiénes son los que murieron en Cristo? La última frase lo dice, Él justifica al que es de la fe de Jesús, aquellos que tienen fe en Jesús. En ese sentido, que podemos decir que Cristo murió por los suyos. Él murió por los suyos. Él murió solo por su iglesia. Él murió por la iglesia.
En el sentido sustitutivo, Él murió por aquellos que murieron también en Él, los que ponen la fe en Jesús. Esos serían los que creyeron en el Evangelio acerca de Jesucristo. Él es el sustituto solo para aquellos que creen. Ese es el punto del apóstol Pablo aquí en este versículo. De lo contrario, si tú no piensas así, no crees eso, tienes un gran problema porque tienes a Cristo muriendo como sustituto por todo el mundo, y eso significa que Él estaba cargando con los pecados de todo el mundo en un sentido sustitutivo. Y si Él estaba llevando en la cruz como un sustituto los pecados de toditas las personas, de cada persona que alguna vez vivió y vivirá en este mundo, entonces habría eliminado la ira de Dios y les habría procurado la vida eterna y todos seríamos salvos. Eso se llama universalismo. Aquí había un doctor, el doctor Alcíbar, el nombre no lo recuerdo, él hablaba en las noches en un noticiario, salía y hablaba, y él era universalista, hablaba del pecado y dice, pero no te preocupes, que Dios nos perdona a todos nos va a salvar, todos somos salvos, decía. Ese es universalista, ¿ves? Así que tiene que haber una característica limitante, ¿sí ves? Y esto lo dice en la frase, uno murió por todos, luego todos murieron en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Aquel que murió por todos los que murieron en Él. Todos los que murieron en Él son los que creen. Eso es lo que está diciendo. Todos los que murieron en Cristo son los que creen. Ahora, ¿no crees todavía? ¿No lo crees? Mira Efesios 5:25. Mira Efesios 5:25. Este es el fundamento de nuestra fe. Este es el fundamento de nuestra fe. Necesitas saberlo y creerlo. Dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y aquí viene la parte limitante. Aquí viene la estrechez, ¿sí? De la salvación, de la sustitución. Dice, y se entregó a sí mismo por... ¿Quién es ella? Es solo la iglesia. Es por la iglesia. Y sabemos, para santificarla, para apartarla del pecado, para limpiarla, para presentarla a Él sin mancha ni arruga, para que sea santa e irreprensible. Muriendo por la iglesia, ¿ves? ¿Ves que la expiación es limitada para los que creen en Él solamente? No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida, ¿por qué? Por las ovejas. Y nuevamente viene el aspecto sustitutivo que se limitan las ovejas como se limitó en Efesios 5 a la iglesia. Mira, el verso 15 dice, doy mi vida por las ovejas. No doy mi vida por el mundo, doy mi vida por las ovejas. Y cuando Pablo está despidiéndose en Hechos 20 y el verso 28, ahí en Mileto, con todos los ancianos de Éfeso reunidos ahí, él les dice, guardaos de vosotros mismos, de todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, dice, la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre. Cristo pagó el precio de su sangre, es decir, de su muerte. ¿Por qué? Porque compró la iglesia. No ha comprado el mundo, ha comprado su iglesia. Él dio su vida por las ovejas, se entregó a sí mismo por su novia. ¿Ves? Siempre está el sentido estrecho en el que la obra sustitutiva de Jesucristo realmente procuró la salvación para aquellos solo que le pertenecen. Entonces la expiación tiene aspectos ilimitados y tiene aspectos limitados como el que estamos viendo. Ahora, Él sabía quiénes serían salvos porque los eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él los eligió antes de la fundación del mundo. No es fácil armonizar todas estas cosas, pero las Escrituras son claras cuando dicen, y las decimos simplemente como están en las Escrituras. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la descendencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí vas a ver, es un paralelismo aquí, porque está comparando a Adán con Cristo. Aquí, ¿sí ves? En la misma línea. Dice así el verso 19, Romanos 5, dice, por la desobediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Todos sabemos que es Adán. Dice, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Adán pecó, ¿y qué pasó con el resto de la humanidad? Nosotros que estamos en los lomos de él, también hemos pecado. Hemos obtenido la consecuencia de él, de la pecaminosidad, y todos estábamos allí en Adán. Todos nosotros, no hay uno que pueda decir otra cosa. Pero el verso 19, Pablo sigue diciendo, así también que por la obediencia de uno. Y recuerden quién fue el obediente, el que murió y fue a la muerte de cruz. El uno es Jesucristo, ¿ves? Dice, los muchos serán hechos justos. ¿Y quiénes son los muchos? Los mismos que están solo en él. Así que los que están en los lomos de Adán se convirtieron en pecadores a causa de su pecado. Y en el caso de Cristo se vuelven justos a causa de su muerte. Ese es el paralelismo. Todo el mundo no está justificado por Cristo, no es así, ¿ves? Y el mismo paralelo en la primera carta de los Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y luego el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. No está hablando de todo el mundo, son vivificados. Está hablando de todos los que serán salvos. Los que han puesto la fe en Jesucristo son los vivificados. Vaya, qué tremenda verdad. Pero debemos tratar de ampliar nuestra mente y entender estas verdades que están aquí en la Escritura. ¿Sí ves? Así que para él era abrumador el amor de Cristo hacia él. Y por medio de esa sustitución le dio la reconciliación, la justificación, el perdón de pecados, la paz con Dios, la liberación de la muerte eterna, la liberación de la maldición de la ley y del pecado. Todo vino a Pablo y todo vino a él simplemente porque Dios envió a su Hijo a morir por Pablo. Jesucristo realmente llevó el castigo de las transgresiones por aquellos a quienes sustituyó. Entonces, es cierto que Jesucristo murió por todo el mundo, puso a los hombres en una posición en la que se le ordena arrepentirse y creer. En ese sentido, murió por todos, ¿sí? Pero en el sentido de la sustitución, no, es imposible. En el sentido sustitutivo, la expiación es limitada. Él cargó solo con los pecados de aquellos que finalmente pondrían su fe en él porque eran suyos. ¿Sí? Por eso Romanos dice, desde antes de la fundación del mundo, él los asignó. ¿Se ves? Dice, él predestinó y luego dice, los justificó. Él sí sabe, no es problema para nosotros eso, es él, es el conocimiento de él. Los que él ha elegido, esos son los que a él los justificó. Predestinó, justificó y va a glorificar también. Glorificó. Todo está ahí, el círculo completo de la salvación. ¿Cómo se une todo eso? No lo entendemos nosotros todo, ¿sí? Solamente tomamos los textos y decimos que es tan glorioso esto, así lo entendió el apóstol Pablo, y que es que cuando Cristo murió, todos murieron en él. En la cruz, los que hemos sido salvados hemos muerto con Cristo en su muerte, como también en su resurrección hemos nosotros resucitado. Ese es un evento que ha ocurrido y ocurre en todos los creyentes. Bien, por eso Pablo, lleno de tanto amor que lo abruma, él llega en muchos textos a glorificar a Dios. Y en Timoteo él llega a decir al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Cosas como esas son alabanzas, doxologías tremendas para nuestro Dios. Entonces Pablo, para terminar, él está tratando de defender su integridad, porque tengo que mantener este ministerio,
porque no hay razón entonces para vivir si ya no tengo ministerio, si de verdad soy desacreditado, ya no puedo servir, entonces yo no puedo llevarle gloria al Señor, ¿sí? Este amor de Cristo en verdad hacia mí me abruma, de manera que yo toda mi vida, todo el ministerio que Él me ha dado, lo pongo en gratitud al Señor. Para mí el vivir es Cristo, dice. Así que este es su cuarto motivo para defender su integridad. La próxima semana, Dios mediante, veremos una última. Oremos. Padre, gracias. Gracias. Padre, ojalá sea tan abrumador para nosotros también, como para el apóstol Pablo, el amor que has tenido para con nosotros, que fue una decisión voluntaria tuya, porque te plació, no porque había algo bueno en nosotros, más bien malvados y viles pecadores nosotros. Oh Padre, eso abruma nuestras vidas, Señor. Y aun cuando vemos cada día tu misericordia manifestada claramente, que no nos pagas como nosotros te hacemos, Señor. Cometemos pecados y no vemos el látigo tuyo. No vemos el castigo tuyo inmediatamente. Eres misericordioso. ¿Cómo nos abruma tu gracia abundante, Señor? O haz que sea así como la del apóstol Pablo, que no podamos contenerla. De manera que nos veamos movidos, impulsados, Señor, a vivir en una vida de gratitud a ti, en una vida de servicio, y que nuestro ministerio sea solo para la gloria de tu nombre. Hazlo así, Señor, con cada uno de nosotros. Y toda la pecaminosidad que hay en nosotros sea arrastrada por esa gratitud de ese inmenso amor, Señor, por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos estado aquí disfrutando de tu presencia, tu palabra y la comunión con los hermanos. Señor, llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.